Muy buenos días con todos. Después de un reparador fin de semana, estamos nuevamente aquí en vivo y en directo para dar inicio a un nuevo programa de Cuerpo Médico y de la mano de la doctora Roxana Cáceres. Doctor, buenos días amigos, ¿cómo están por casa? Iniciando la semana recargados de energía para llevarles mucha información sobre salud. Y hoy día el tema va a ser cómo prevenir accidentes, que la mayoría de accidentes se dan en casa y son las quemaduras. Sí. Cuerpo Médico tiene hoy día un programa dedicado a las quemaduras. Estos daños que realmente se hacen por energías térmicas, por el frío, por el calor, por el sol, por los químicos, en realidad tienen implicancias muy severas, sobre todo en poblaciones vulnerables, en los niños, en los adultos mayores. Tan solo en el Instituto Nacional del Niño, entre enero y febrero de este año, ya se han recibido 70 quemaduras graves con implicancias muy severas en los niños, ¿no? Realmente son cifras bastante preocupantes que hoy día vamos a revisar en el programa, sobre todo de cómo prevenir y si tenemos estos accidentes, cómo tratarlas, porque aquí nos van a acompañar excelentes especialistas el día de hoy. Sí, tú lo has dicho muy bien. Yo creo que acá de lo que se trata es enviar a todos un mensaje de prevención. ¿Qué podemos hacer para evitar estos graves incidentes que realmente pueden llevar a la muerte a un paciente si es que de pronto no se toman las medidas del caso? Pero bueno, no esperemos más, vamos a un corte y ya volvemos con Cuerpo Médico hablando hoy de las quemaduras. Cuerpo Médico tiene hoy día un programa dedicado a las quemaduras. Esto que todos hemos escuchado y que todos hemos visto en la familia puede ser producto de un accidente, puede ser producto de una negligencia, pero lo concreto es que hay un grave daño en nuestro organismo, producto de quemaduras, producto del frío, producto del calor, producto de químicos, producto de la electricidad, hasta de la radiación y el electromagnetismo podrían producir quemaduras. La fricción puede producir una gran quemadura. Y esto sobre todo nos conmueve porque los más vulnerables son niños menores de 5 años y también adultos mayores. Puede suceder a cualquiera, pero hay medidas preventivas que hoy tenemos que tratar porque de lo que se trata es llegar a todos nuestros televidentes con un mensaje de prevención y saber qué hacer en el caso de que estas situaciones nos sucedieran. Y para hablar de ello, tenemos hoy día a un invitado muy especial, el cirujano plástico Edsel Castilla, médico del Instituto de Salud del Niño de San Borja, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, doctor Castilla. Muy buenos días, doctor Cáceres. Muy buenos días, doctora Cáceres. Muy buenos días, doctor Tejada. Muchas gracias por la institución, por la invitación. A nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos brinda de poder dirigirnos a la población para poder, como usted bien decía, darles las pautas importantes acerca de estas patologías que es, como sabemos, altamente prevenible. Al menos en la edad de la infancia, las quemaduras pueden ser prevenibles, por esto que la mayoría de estas suceden justamente en el ámbito domiciliario. Buenos días, doctor. Un placer de tenerlo aquí con nosotros para aclarar todas esas dudas que justo estamos hablando sobre la prevención, ¿no? Pero si tenemos en casa un accidente, saber cómo actuar, porque bueno, en casa vemos cada cosa que hacen los papás por la desesperación. Y yo sé que en casa tienen muchas dudas, así que vamos a dejar nuestros números telefónicos, que es el 619-0777, el 619-0776 y el 619-0774. Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, dejando todas sus consultas. Doctor Castilla, hace un rato estábamos conversando fuera de cámaras y realmente todo el mundo sabe que es una quemadura, ¿no? Pero una quemadura uno lo asocia al fuego incandescente, pero puede ser por calor, puede ser por el frío, puede ser por temperaturas que uno las puede adquirir por fricción, por químicos, ¿no? Uno se puede quemar por ácidos, por álcalis, hasta la radioterapia puede generar quemaduras. Pero nos conmovió mucho una situación que que conversábamos acerca de cómo era lo más común, porque esto también sucede en niños, y no sucede común. Comúnmente sucede más en niños que en adultos, por esas situaciones que se dan en la vida cotidiana, ¿no? Conversando acerca del agua que a veces uno calienta en una olla
y la deja Lo deja en el piso. en el piso, esperando que se enfríe, y de pronto viene un niño distraído, hasta se puede caer en la olla. Qué cuadro tan dramático, no se me ocurre pensar en la cabeza que eso sucede, pero nos lo contaba que eso sucedía comúnmente y ustedes reciben ese tipo de niños, ¿no? Así es, como bien mencionas, es una quemadura bastante frecuente, las quemaduras por agua. Entiéndase que en niños es un problema doméstico, en adultos ya es un problema más que todo laboral, pero las quemaduras en niños suceden generalmente entre la edad de 1 a 4 años. Es el grupo etario que cubre el 70% de nuestros ingresos, al menos en el hospital, ¿no? Yo quiero insistir en este cuadro porque la verdad que me conmovió. Apenas me dice, wow, o sea, alguien deja la olla hirviendo para que se enfríe y no se pone a pensar que hay un niño que pasa por ahí, ¡cluf! Se Claro. cae dentro. Y yo creo que esto debe ser fatal. Entonces, ahí un poco ya para definir qué se puede hacer ante una quemadura, ¿qué mensaje le podemos dejar en estos primeros cuidados ante esa eventualidad, por Las ejemplo? medidas preventivas. Claro, es importante, por ejemplo, si estamos cocinando, justamente, como tú decías, evitar bajar la olla al piso mientras los niños están dando vueltas por ahí o están jugando alrededor nuestro. Evitar que el niño, mientras está sentado en la mesa, tenga acceso a la taza caliente, ¿no? O evitar que las ollas estén muy cerca de la parte de adelante de la cocina para que los niños mientras juegan no estén con la curiosidad y puedan jalar estos instrumentos y les puedan derramar encima. Porque hemos visto casos un montón, como dicen, no solamente de que niños que jalan la taza, jalan la olla, sino que caen sentados dentro de las ollas o de las tinas de agua caliente. Entonces, por ejemplo, si vamos a dar un baño al niño, primero enfriemos el agua y recién acerquemos al niño, ¿no? No enfriemos delante de él, porque cualquier cosa puede pasar y caer dentro de este recipiente. Sí, y se ha visto casos que a veces quieren mezclar el agua caliente y el agua fría justo de un paciente y en vez que el papá agarre la jarra del agua tibia, agarró la jarra del agua caliente. Entonces son niños que sufren quemaduras, pero a veces es difícil porque vivimos todo en uno, ¿no? La cocina, el cuarto, todo junto y a veces decimos, no dejes la olla cerca o en el piso. A veces el papá dice, bueno, la dejo en el piso para que no se voltee la olla. Pero hay que poner reglas bien seguras o aislar esta olla, porque a veces no tenemos la cocina y estamos cocinando en estas ollas o en este carbón, que también es súper complicado prevenir en eso, pero hay que enseñar a la población cuáles son las medidas de prevención, porque eso es lo más común, o que se voltee la taza, ¿no? Jala el niño la taza de la mesa y se baña con el agua caliente. Entonces hay que medir primero eso, ¿no? Nosotros en el Instituto Nacional del Niño de San Borja hemos interiorizado y hemos aprendido que esta información y esta enseñanza no es algo que se deba hacer solamente una vez al año, una sola vez cada 5 años, es algo continuo y permanente. La educación es algo continuo y permanente que se debe dar. ¿Para qué? Para que los familiares, los cuidadores, redoblen el cuidado de los niños, ¿no? Entendemos que vivimos en un país en que los medios económicos a veces son muy reducidos y los espacios son muy pequeños en el que habita mucha gente en un domicilio. Entonces, pero a la vez también podemos aumentar nuestros cuidados, podemos redoblar estos cuidados y evitar que estos bebés o los niños estén jugando alrededor mientras preparamos los alimentos o si es que los preparamos, mantenerlos fuera del alcance de ellos. Doctor Castilla, ¿qué hacemos si ya estamos ante el escenario de una quemadura? De pronto se cayó el niño a esa olla caliente o cogió a lo mejor un químico de ácido muriático y se colocó al frente de su bracito. ¿Qué es lo primero que debo hacer con él? Es una buena pregunta porque vemos en el hospital muchos casos de malos manejos en la casa inmediatamente tras la quemadura. Y no se le puede culpar porque lo hacen generalmente por desconocimiento. Lo importante ante una quemadura, ya sea por agua caliente, por fuego, por ácido, es enfriar la quemadura. La quemadura se tiene que enfriar por un promedio aproximado de 10 a 15 minutos. ¿Cómo lo conseguimos? Con un chorro de agua corriente. Agua corriente, ponerle al niño entre unos 10 a 15 minutos al agua corriente, eso va a enfriar la quemadura, envolvemos al menor en una sábana limpia y lo transportamos a un centro de salud. ¿Esta sábana tiene que estar mojada? No, seca. Seca. Doctor Castilla, yo quiero insistir en esa primera recomendación que usted hace a todos nuestros televidentes. Ponerle agua durante 10 minutos a la persona que se quemó en ese momento, más allá de tomar cualquier otra medida, porque hay gente que viene inmediatamente a cubrirlo con algo, colocarle cremas encima. O le pone aceite, Exacto, ají, pero como primera medida. cualquier cosa. Y yo creo que el primer mensaje y el más potente, primero preventivo, ¿no? Oye, esa olla no la dejas al frente, ¿no? Eso es Claro. fatal. Pero segundo, ya se quemó.
¿Qué hacer? Ponerle agua, 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 agua para que el efecto térmico un poco tratar de mitigarlo, ¿no? Exacto, para que el efecto térmico disminuya, es decir, para que la quemadura no se profundice más. Una vez más, decirles a la población, a las mamás, a los papitos, no le eche crema dental, no le eche aceite, no le ponga azúcar, no le eche Tomates. tierra, no le ponga verduras, tomates, lechugas. Solamente enfríela. Hacen una Agua corriente. ensalada. Eso ahí en la también me herida. parece formidable, porque aquí estamos llenos de mitos y de, no, ponle tal cosa, ponle este picrato, ponle... Y la gente de verdad, lejos de ir a lo importante, a lo urgente, pues comienza a colocar muchas situaciones que de pronto no colaboran, porque luego este paciente tendrá que ir al hospital. Obviamente ahora vamos a hablar dependiendo de la extensión y de cuál es el grado de quemadura, porque los hay de distintos grados y obviamente... hay que ver cuándo hay que ir a un centro hospitalario, porque esto puede ser tan severo que hasta puede poner en riesgo la vida de la persona, ¿no? Y es importante también, ya que hemos hablado de enfriar la quemadura con agua corriente, no irnos al otro extremo, porque también hemos tenido casos de familiares que han echado agua helada o hasta hielo al menor con el fin de enfriar la quemadura. No es necesario. Hay que tener en cuenta también, como bien dijo el doctor, que hay quemaduras por frío. El agua helada o el hielo puede también empeorar aquella quemadura. Lo único que necesitamos es agua corriente por unos 10 a 15 minutos. Ya, entonces quedó súper claro. Ahora vamos con una pregunta, doctor, de redes. Carla de San Borja. Hace unos días estaba cocinando. Me quemé con aceite y mi mamá en su primer intento de ayuda agarró un trapo con agua y me sobó la piel. Se me estaba abriendo y fuimos de inmediato al hospital. ¿Qué debo hacer en caso de quemaduras de aceite, doctor? Al igual que con el agua caliente, el aceite también es un líquido viscoso y más aún el aceite por su densidad retiene más el calor. Con mayor razón tenemos que exponerlo al agua corriente para enfriar la quemadura unos 10 a 15 minutos. Intentar frotarlo o eliminar la ampolla no es lo ideal, no es contraproducente, porque primero que exacerba el dolor y segundo que abrimos una ventana para que esa herida se pueda infectar o contaminar. ¿A alguna altura especial? Porque a veces el chorro también con presión puede también ocasionar dolor. Yo creo que con unos mayores a 30 centímetros o 20 centímetros es suficiente, ¿no? Perfecto. Vamos a otra pregunta de redes. A ver. Carol de Miraflores. Por mi trabajo tuve una quemadura leve con una herramienta de corte, pero donde me quemé la herida se me ha puesto rojiza en el borde y me duele. ¿Puede ser que esté infectado? Sí, es posible que pueda estar infectado. Hay que tener en cuenta que las quemaduras inmediatamente no se van a infectar. Generalmente pasa esto a partir del segundo o tercer día sin un cuidado adecuado. Hay que tener siempre en cuenta, al menos en las quemaduras pequeñas, aquellas que no se hospitalizan, vigilar algunos signos y síntomas de alarma, ¿no? Que no se ponga turgente, que no se ponga rojo, que no se ponga muy caliente, que no incremente el dolor. Ante estos signos y síntomas es imprescindible que el paciente acuda a un centro de salud, acuda a un doctor, si es mejor donde un especialista, para que le indique un tratamiento, ya sea solamente cremas o tópicos, o incluso a veces van a necesitar un tratamiento sistémico, ya sea por vía oral o endovenosa. Ya, doctor, y ahora tenemos una pregunta, nos vamos hasta San Miguel. Michelle, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Hola, buenos días. Buenos días. Mi consulta es sobre, hemos visto muchos casos de, por ejemplo, ahora último, una mujer que fue quemada. En caso de ver a una persona que está prendida en llamas, ¿es correcto intentar apagar el fuego con el extintor o hacerla rodar en tierra? ¿Qué es lo más recomendable o cuál sería la primera medida a tomar en uno de estos casos? Muy buena pregunta, muchas gracias, doctor. ¿Qué hacemos en este caso para auxiliar a una persona que... Es un caso ya bastante especial, ¿no? Claro, justo a raíz del caso que pasó hace poco, del caso mediático de la señorita que fue quemada por su expareja, si vemos una paciente que está ardiendo, una persona que está ardiendo, lo mejor es agarrar una prenda grande para poder sofocar la quemadura. No intentemos echarle o revolcarla en el piso, echarle tierra. Lo más importante es sofocar la quemadura. Hay que entender que el fuego combuste con el aire. Entonces hay que sofocar evitando que entre en contacto con el aire, ¿no? Se contraindica el uso de extintores, ¿no?
en este caso puntual de la paciente, estos elementos químicos que contiene el extintor pueden dañar y perjudicar más aún las lesiones, ¿no? Claro, ahí la manta lo que hace es un poco quitar el oxígeno y prácticamente apagar esa quemadura que es incandescente, en este caso en especial, ¿no? En este caso en especial, exacto, ¿no? Muy bien, doctor Castilla. Estamos con Paola, que se encuentra en el Centro de Emergencias Pediátricas, casualmente hablando de los niños, y yo creo que va a ser muy interesante este testimonio que Paola nos trae desde el Hospital de Emergencia Pediátrica. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Doctores, este sonido característico ya saben lo que nos indica, ¿verdad? Que hay una emergencia. Por primera vez, debo confesar, me he subido a una ambulancia, afortunadamente como periodista que está informando y no como una herida. Espero que sigamos así. A ver, hemos llegado, sí, hasta el Hospital de Emergencias Pediátricas porque queremos saber cuáles son las principales emergencias que se tratan aquí. Pero para empezar, vamos a diferenciar algunos conceptos. ¿Cuándo hablamos de una emergencia? ¿Cuándo hablamos de una urgencia? Para ello, estoy acompañada del doctor Tommy Villanueva, arequipeño, director general del Hospital de Emergencias Pediátricas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Bienvenida a esta su casa, que es el Hospital de Emergencias Pediátricas. Realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos de atender a nuestros pequeños pacientes. Bueno, y para diferenciar lo que es una emergencia, se refiere principalmente a que el riesgo de vida del niño, en este caso pediátrico, está en peligro, ¿no? Un traumatismo severo, una hemorragia, un sangrado masivo, ¿no? Y cuando se trata de urgencias, se refiere pues a una emergencia que puede esperar un poquito, ¿no? Pero también igual la tenemos que atender, por ejemplo, una fiebre, ¿no? Leve, o de repente algún accidente leve, un golpe leve, que puede esperar, pero hay que atenderlo, ¿no? En el transcurso de las horas. Usted me decía aquí, doctor, que en este hospital son expertos en retirar objetos. Sí, una de las emergencias más frecuentes que tenemos, digamos, la fortaleza como hospital de emergencias en niños, es que atendemos de todo el país la extracción de cuerpos extraños en vía aérea, que lamentablemente pues nuestros padres a veces se descuidan, ¿no? Y hacen que de repente el niño pueda introducirse algún objeto extraño, ¿no? Hemos encontrado de todo, maíces, hemos encontrado aretes, ¿no? Frijolitos, ¿no? Canchitas, ¿no? Tanto así que hace algunas semanas nuestro equipo de neumólogos y equipo quirúrgico tuvo que ir al Hospital Honorio Delgado de Arequipa para poder extraer el cuerpo extraño y poder salvar la vida a estos pequeños pacientitos. Doctor, y en un primer momento, uno como padre de familia, si se encuentra en esta situación antes de llegar al hospital, ¿qué puede ir haciendo? Sí, es importante la prevención. Para empezar, primero, siempre tratamos de prevenir. Por ejemplo, tenemos los golpes en la cabeza, que son bastante frecuentes, ¿no? Los traumatismos cráneoencefálicos que pueden dañar tan grave al niño, incluso dejar secuelas. ¿Y qué hay que hacer? Pues es el cuidado precoz, ¿no? A estos pequeñitos, sobre todo los menores de 5 años, hay que cuidarlos, hay que estar observándolos. Tenemos lugares peligrosos en nuestra casa, ¿no? Los balcones, doctor, por ejemplo. Un accidente, ¿no? Cuando hemos sido niños, siempre había un accidente, por más que de repente los papás nos han cuidado, a veces uno no por travieso, pero ¿qué debemos hacer para, uno, conservar la calma y segundo, para quizás no hacer que ese golpe o que ese corte o que esa quemadura se ponga peor antes de llegar a las emergencias? Así es, nosotros lo primero que hay que hacer es mantener la calma, tratar de calmar al niño porque el papá se estresa y el niño también. Y eso complica la emergencia, ¿no? Digamos así, de alguna otra forma. Hace que el niño se estrese, pueda llorar más, pueda hiperventilar y tener otras funciones vitales que las requerimos que estén intactas para que la emergencia y lo podamos atender adecuadamente, ¿no? En ese sentido, y inmediatamente acudir a una emergencia, a un hospital, a una unidad como emergencias pediátricas u otra unidad más cercana posible, ¿no? Porque la emergencia no espera. Si vamos a esperar a un hospital que puede estar lejos 2 o 3 horas, es mejor llevar a un centro de salud donde pueda verlo un especialista o un médico inmediatamente y poder
examinarlo, darle la tranquilidad al papá, que eso es lo más importante, que es lo que hacemos acá en emergencias pediátricas, ¿no? Que tenemos un equipo profesional de alta calidad, que realmente resolvemos las emergencias más complejas que podríamos Que imaginar. uno se podría imaginar, efectivamente. Así Y es. usted dice, la emergencia no espera. Y cuando vemos un vehículo, el de las ambulancias, tampoco debemos hacerlo esperar. Si hay tráfico, por favor, dejarle pase a la ambulancia para que pueda llegar inmediatamente al hospital. Sí, eso sí, por favor, pedimos a los conductores. En otros países pues es todo una educación y una conducta que debemos tener los que conducimos, de dejar libre a la ambulancia, ese sonido característico, porque probablemente van a salvar una vida, o están llevando a un paciente o están yendo a recoger a algún paciente. Nuestras ambulancias permanentemente monitorean diferentes partes de nuestro país. En emergencias pediátricas atendemos niños de todas las regiones, incluyendo Lima metropolitana. Ok, doctor, hoy estamos hablando de las quemaduras, y ya para ir cerrando el enlace. 3 consejos básicos que debemos tener en cuenta si sufrimos una quemadura o algún niño sufre alguna quemadura. Sí, las quemaduras son muy frecuentes. Nosotros le aconsejamos, lo primero es el agua, ¿no? Ponerlo en agua al niño, en agua corriente, si es un caño, si es que es una quemadura mayor, podemos ponerla a la ducha, ¿no? Unos 15, 20 minutos y luego cubrirlo, ¿no? Y llevarlo inmediatamente a una emergencia. No le aconsejamos ponerle aceites, ¿no? Y otro tipo de crema o sustancia que puede complicar más. Lo más importante es el agua, y el agua fría a corriente. Esa es la principal medida que puede tomar los papás en su domicilio, en el colegio también, ¿no? Y eso es un mensaje especial a los profesores también, que por favor inmediatamente trasladen a los niños, que puedan contar también con un personal médico o paramédico cada colegio y pueda atender las emergencias, porque las emergencias son bastante frecuentes a nivel de los colegios. Eso. Entonces enumeramos los 3 consejos. Para empezar, abundante agua sobre la quemadura. Segundo consejo, no aplicar ninguna crema, ungüento o aceite. Y tercer consejo, acudir inmediatamente al hospital. Así es, acudir inmediatamente a un especialista. En nuestras unidades de emergencia estamos permanentemente esperando que haya alguna emergencia y podamos atenderla inmediatamente. También quería aprovechar porque también tenemos infecciones respiratorias que se han incrementado las últimas semanas. Y lo hemos visto un montón dentro del hospital, Sí, doctor. entonces los papás pedimos por favor que los vacunen a los niños, porque una medida preventiva importante es tenerlos la vacunación, el esquema de vacunación completa. Y al día. Y al día. Y no se olviden de lo que hemos pasado en la pandemia, el lavado de manos, ¿no? Que es importantísimo para cualquier enfermedad, para prevenir enfermedades respiratorias, gastrointestinales, que son bastante Perfecto. frecuentes. Sí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Listo, volvemos con ustedes, doctores. Muchas gracias, Paola. Yo creo que ha sido muy aleccionador el mensaje. Nos quedó totalmente grabado el tema de los cuerpos extraños también, ¿no? Porque los cuerpos extraños son la otra gran contingencia que a veces uno no la presume, y ahí está el niño que anda explorando y metiéndose cosas a la boca y de A pronto... la nariz, al oído. Verse un arete dentro, Sí, imagínate, pero... o las sí, canicas, las Sí monedas. lo creemos porque es parte de lo que hay que tener todos presentes, como, insisto, me he quedado pegado con el primer comentario, la olla caliente al frente. Y bueno, hay una coincidencia con las medidas a tomar de comienzo. Ducha, a la ducha de frente unos 10 minutos antes de llevarlo, evidentemente, emergencia. a la emergencia, porque ahí van también a saber, doctor Castilla, tenemos que aprender que hay varios tipos de quemaduras, grados de quemaduras, para también dan síntomas distintos y los abordajes son diferentes, ¿verdad? Exacto. Los grados de quemadura son en general 3, ¿no? Y a veces los familiares o el paciente no saben qué tipo de quemadura tienen. Hay una forma relativamente fácil de saber, ¿no? Hay quemaduras de primer grado, que su ejemplo clínico común es la quemadura solar, esa quemadura que se pone roja, ¿no? Y se pone rojita la Que piel. se pone rojita la piel, que independientemente de la extensión no tienen criterios para hospitalizarse. Quizás podemos aliviar el dolor con cremas de aloe, etcétera, en casa, y no necesita hospitalizar. Ahí, por ejemplo, sí podría ser válido una crema hidratante, por ejemplo. Exacto, hidratantes, ¿no? Las quemaduras de segundo grado, su representación clínica, o sea, cómo se ve, es una ampolla, generalmente, ¿no? ¿Y quién generalmente produce una ampolla? El agua caliente, ¿no? O a veces el aceite caliente. Y las quemaduras de tercer grado
su forma de verse o cómo se identifican es aquella quemadura que es blanca, ¿no? Una superficie cuasi acartonada, ¿no? Blanquecina, aquella piel que ha perdido su elasticidad, su turgencia, ¿no? Y curiosamente, aquellas quemaduras de tercer grado son relativamente indoloras, a diferencia de la quemadura de segundo grado, ¿no? Que son muy, muy dolorosas. Es que ahí se quemaron los nervios ya, ¿no? Exacto, ¿no? Pero en la de tercer grado se destruyeron totalmente. Entonces, generalmente esa quemadura muy profunda no duele mucho, ¿no? A diferencia de la quemadura de segundo grado. Antes de ir a la pregunta de la llamada telefónica, quiero saber cómo se puede atender una quemadura de electricidad. También es lo mismo, ¿cómo actuamos en estos casos? Gracias por la pregunta. De verdad es un tema bastante importante la electricidad, puesto que la quemadura por electricidad es casi una entidad aparte. Cuando hablamos de quemaduras, ya sea por fuego, sea por agua, por aceite, por químicos, por radiación, etcétera, todas son quemaduras, todos son agentes que van de afuera para adentro, en las que uno como familiar o profesional de la salud puede darse cuenta de la extensión de la quemadura. Las quemaduras eléctricas son un agente que trabajan al revés, queman de adentro para afuera. A lo mucho podremos identificar quizás en la mayoría de los casos un punto de entrada y un punto de salida, pero no vemos las lesiones internas. Las quemaduras eléctricas, dependiendo del voltaje, pueden lesionar considerablemente los órganos internos, no solamente músculos, huesos, tendones, sino órganos más importantes como son el corazón, el riñón, el hígado, etcétera, ¿no? Entonces, si es una quemadura eléctrica, necesariamente tienes que llevar a ese niño a un hospital para que sea evaluado, ya sea de la función miocárdica del corazón, ya sea evaluarle la función renal, evaluarle la función hepática y vigilarlo por lo menos un día, 2 días, ¿no? Ese yo creo que es otro mensaje muy importante para todos nuestros televidentes, porque ya nos salimos del capítulo del calor, del agua, del fuego en sí, y nos vamos a esas eléctricas en las cuales tiene que haber un monitoreo, sobre todo de la parte cardiovascular, porque las implicancias pueden darse no visibles en lesiones externas, sino en la parte cardio que necesita pues un monitoreo posterior, ¿no? Exacto. Efectivamente, doctor, vamos a leer nuestra pregunta de redes. Pierina de Moyobamba. Hace 2 semanas tuve un accidente con mi hermana pequeña en casa. Cuando estaba en la cocina, ella agarró el encendedor y se quemó el dedo. No se veía ninguna marca, pero se quejaba del dolor. Lo único que hicimos fue aplicarle aloe vera y al día siguiente apareció una ampolla que ahora le ha dejado marca. ¿A qué se debe eso, doctor? Bueno, está describiendo prácticamente una quemadura de segundo grado que se ha producido por el encendedor. Debido a que la quemadura era bastante limitada y pequeña, le puso aloe vera y generalmente en cuestión de horas la ampolla aparece, ¿no? No siempre va a aparecer inmediatamente, como en este caso la ampolla puede aparecer al día siguiente. Lo que se recomienda es no evacuar la ampolla, contenerla, dejarla así indemne, puesto que la piel, aunque dañada, va a seguir protegiendo el área quemada, ¿no? En cuestión a cicatrices, generalmente las quemaduras de segundo grado dejan manchas o cambios en la coloración de la piel que con el curso de las semanas o meses regresan a su estado natural. Es importante este tema porque muchos de los familiares siempre nos dicen, doctor, ¿qué vamos a hacer con las cicatrices, con las manchas? Le digo, no hay que hacerle nada. La piel, tras su regeneración y el pasar de las semanas, va a recuperar su color. Es más, se prescribe el uso de alguna crema para que cambie la coloración de la piel, puesto que las lesiones o la hiperpigmentación es más difícil que tratar que la misma hipopigmentación que produce la quemadura. Doctor Castilla, hace un momento conversamos acerca de los grados de quemadura, 1º, 2º, 3º, hay hasta 4º grado cuando ya la cosa ya involucra el hueso y los órganos internos, ¿no? Pero también se habla de la extensión, porque un poco para nuestras consultas que estamos recibiendo por redes, la gente se pone a ver si tengo que ir al doctor. Por ejemplo, me quedó claro que una que es por energía eléctrica tiene un manejo distinto. Yo puedo quemarme un poquito en la mano, a lo mejor me sale una ampollita, lo puedo manejar localmente, pero ok, si yo tuve una descarga, yo creo que hay que ir de todas maneras eléctricas, hay que ir a un centro hospitalario. Pero en cuanto a las extensiones de las quemaduras, ¿cuándo ir a un centro especializado? Cuando la extensión es determinada o tiene determinada característica la quemadura, ¿qué consejo le podemos dar a todos nuestros televidentes si eso le sucediera en un momento más, por ejemplo? Muy buena pregunta, doctor.
Yo creo que el paciente o el familiar tiene que, una vez que ha atendido primariamente con el agua, etcétera, tiene que siempre trasladarlo a un centro de salud, ¿no? El centro de salud determinará si esa lesión amerita una atención a un centro de mayor complejidad como es el Instituto del Niño de San Borja, o atenciones solamente en un centro de primer nivel, como es un centro de salud de la periferia, ¿no? Felizmente, casi el 70% de las quemaduras que suceden en casa son quemaduras de pequeña extensión, ¿no? Un 30% son grandes quemados que sí necesitan atención en un centro de mayor complejidad, ¿no? ¿Cómo podemos darnos ahora, como familiares, darnos cuenta de que es una gran quemadura, ¿no? Cuando generalmente compromete la mayor parte de un miembro, de una extremidad, supongamos, ¿no? Si se quemó toda una extremidad, hay que saber que ese paciente tiene que ir a un centro de salud y tiene que ir a un hospital o a un instituto especializado. Cuando se ha quemado áreas importantes, áreas especiales, nosotros le decimos, como por ejemplo son la cara, el área genital, ¿no? O las zonas de mayor utilidad, como son las manos, ¿no? Yo le hacía la pregunta básicamente de la extensión, porque yo debería de entender de que cuando hay mucha extensión de cualquier área del cuerpo quemado, también puede haber implicancias con el medio interno, ¿no? Con la hidratación, con la eventualidad de mayores desequilibrios en el cuerpo de acuerdo a la extensión de la quemadura, ¿no? Porque yo veo que las comunes preguntas se dan por la quemadura por el aceite, por el agua, claro, que normalmente son que pueden ser definitivamente dolorosas, ¿no? Y hasta dejar secuelas, pero no ponen en grave riesgo a la persona y a su integridad. Pero hay, a lo mejor, algunas quemaduras que uno no las visibiliza. Es más, podría suceder que hasta ni lo sienta porque es una profunda y puede poner en riesgo su vida. Entonces, esto ya se convierte en una verdadera emergencia, ¿verdad? Exacto. Cuando la quemadura es de mediana a gran extensión, como usted menciona, es una quemadura que pone en riesgo la vida, puesto que la piel funciona como una barrera, tanto para que los agentes no entren como para que también el cuerpo no pierda líquidos por ahí, ¿no? ¿Qué tan importante son las primeras horas de ir al centro de salud y no esperar? Es sumamente importante. Hasta por lo menos este siglo o el siglo pasado, casi todos los pacientes grandes quemados se morían por hipovolemia, o sea, por pérdida de líquidos, ¿no? Y cuando ocurrían, generalmente en las primeras 48 horas. Entonces, el paciente gran quemado tiene una indicación importante en las primeras 48 horas. Es la resucitación hídrica, porque tienen que recibir un aporte importante de líquidos y esos fluidos tienen que pasar por vía endovenosa, ¿no? Entonces, el gran quemado tiene que ser sí o sí atendido en un centro hospitalario. Y las quemaduras pequeñas de primer grado también ir para poder evaluar si van a necesitar más tratamiento. Exacto. Doctor, y tenemos preguntas de redes sociales. Claudia de San Juan del Urigancho. Mi abuelita tiene 77 años y cocinando se quemó con el agua y lo primero que hizo fue echarse aceite, justo lo que estábamos mencionando. No le pasó nada en ese momento y nos quedamos tranquilos, pero esa herida se ha quedado como durita. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, entendemos que el aceite caliente retiene mucho más calor y el compromiso térmico de esa área puede ser mayor. Quizás la produce una quemadura de tercer grado localizada, ¿no? Por eso es que lo entiende así como dura, ¿no? Estas preguntas son ya reiteradas, ¿no? O sea, sí, la quemadura del aceite que le cae en el brazo y me pongo aceite encima. Y yo creo que el mensaje más importante que hemos hoy día podido realizar a todos nuestros televidentes es meterlo a la ducha, al agua, 10, 15 minutos y no colocarse ni aceites, ni plantas, ni tomate, ni nada de lo que la gente dice o mi comadre me dijo para que eso calme la quemadura y llevarlo al centro de salud. Porque después es más difícil sacar el agente que tú has puesto, más doloroso para el paciente, vemos infecciones. Y ahora, doctor, con la ropa, ¿no? Se queda pegada la ropa. ¿Qué hacer? Porque muchos papás en la desesperación quieren jalar. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a la ducha y después, ¿qué hacemos? Vamos a la ducha con la prenda, bien, cuando ya esté bien húmeda y bien fresca, recién retiramos la prenda. ¿Ya? Ha pasado ciertamente que la prenda se pega a la ampolla, ¿no? Pero es necesario retirarla, ¿no? Si el procedimiento le causa mucho dolor o mucha angustia a los familiares, incluso con la prenda
solamente humedézcanla, siga con el proceso de echarle agua corriente unos 10 a 15 minutos y ya en el centro de salud o en el hospital procederemos al retiro adecuado de la El piel. mito de los antibióticos, el mito de las cremas desinfectantes, porque claro, eso ya es un tema de manejo hospitalario, pero la sensación de la gente es colocar algo que no se vaya a infectar. ¿Qué tan importante es? Una vez más, como usted decía, en casa lo único que tenemos que hacer es enfriar la quemadura. Ok. La necesidad de usar un antibiótico, ya sea por vía oral, vía sistémica o por crema, ya será criterio de su evaluador, del médico que lo atienda, ya sea en el centro de salud o en el instituto, ¿no? Donde vaya a ser recibido. No toda quemadura necesita un antibiótico vía oral o vía sistémica, o no toda crema sirve para toda quemadura, ¿no? Hay ciertas cremas que se trabaja con el que trabajamos en el centro de salud o en el hospital que meritan ser usados en el paciente quemado. Doctor, y en las fechas festivas, Navidad, aniversarios, estos juegos artificiales o estos grandes juegos artificiales, ¿qué hacer en estas quemaduras? Voy a Igual aprovechar la pregunta porque nosotros como Instituto del Niño de San Borja hacemos campañas de prevención de quemaduras, principalmente en fechas importantes como es las Navidades. Generalmente vamos a Mesa Redonda, donde hace como 20 años ocurrió ese desastre, a informarle a la población y reforzar esta información de que los niños no deben jugar con pirotécnicos, ¿no? Los pirotécnicos no es un juguete, no es algo que el niño deba manipular ni controlar, ni siquiera bajo supervisión de un adulto, ¿no? Es más, yo creo que deberíamos cambiar ciertas políticas acerca de que estos juegos artificiales deban ser manipulados por instituciones autorizadas, ¿no? Para evitar los mayores desastres. Nos comentaba fuera de las cámaras que casualmente las etapas de mayor frecuencia de emergencias vienen a ser las fechas de vacaciones y las fiestas de fin de año, porque es ahí donde se concentran los niños haciendo travesuras y de pronto pueden aparecer más estas incidencias. Y una miscelánea con respecto a las explosiones que se están dando de esos celulares, porque hoy día los chicos también andan pegados todo al el celular día y con con el cargadores, y ya se están dando varios accidentes donde estos celulares explosionan. ¿Cómo podemos brindar un consejo al que le sucede, por ejemplo, eso? Bueno, en cuanto a lo tecnológico, la recomendación es muy similar a lo que incluso las mismas casas que expenden estos productos dicen, ¿no? No utilizar el aparato mientras esté cargándose, ¿no? Siempre vigilar el uso de estos aparatos electrónicos mientras los niños están usándolo, no solamente por la información que puedan obtener de las redes sociales, sino porque también puede pasar eventos como eso, ¿no? Una explosión de estos celulares. Y también decirles, recapitular el tema de las quemaduras por pirotécnicos, decirles a los papás, a las mamás, que los pirotécnicos no son un juguete y que los niños nunca, pero nunca deben jugar con fuego. El fuego no es un juego, ¿no? Entonces nunca deben jugar ni con velitas, ni con encendedores, ni con fosforitos, nada de eso. Dos palabritas con respecto, hemos hablado del fuego, en la expresión de calor, de agua, de vapor, el fuego mismo. ¿Hay algún manejo distinto cuando la quemadura es química, o sea, ácido muriático o sal cáustica, por ejemplo, por ponernos en los dos extremos? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Imagínate que me cayó el ácido muriático que tenía guardado en el baño sobre la pierna, o la soda cáustica, que lo usan también para desatorar unos son alcalino o ácido, pero igual tienen una implicancia en la integridad del órgano al cual cae este elemento. Sí, las quemaduras químicas, por lo menos en el espectro que nosotros hemos podido llegar a ver en nuestra población, generalmente está muy relacionado al ambiente laboral, accidentes laborales, ¿no? Hay algunos químicos que sí reaccionan con el agua corriente, entonces produciendo una reacción exotérmica, o sea, pueden complicarse y producir más calor de la que ya se está produciendo, ¿no? Pero son fenoles, materiales de industria un poco más compleja, ¿no? Los que se usan en casa, ya sea la lejía, el ácido muriático, los que tenemos en el domicilio y que pueden afectar a nuestros niños, sí necesitan, al igual que el agua caliente o que el fuego, ser retirados con agua corriente. O sea, el mensaje es el mismo, sea por fuego o sea por vapor o lo que fuego, la persona le cayó el ácido muriático o la soda cáustica a la ducha. A la ducha. O sea, ese viene a ser en realidad el corolario de casi todas las quemaduras en este caso. Exacto. Excelente, doctor Castilla. Bueno,
Vamos a la parte final de Cuerpo Médico hablando de quemaduras y ya volvemos después del corte. Venimos con la última parte del Cuerpo Médico hoy día hablando de quemaduras y ha sido un programa realmente muy aleccionador, ¿no? El colocarse agua después de una quemadura es lo primero que uno tiene que hacer y no estar colocándose tanto menjunje y grasas y frutas encima, todo lo contrario. Ir a un establecimiento de salud. Y ahí viene una pregunta, doctor Castilla. ¿A dónde ir cuando de pronto uno tiene una quemadura? Porque usted hace un momento generosamente habla, voy al establecimiento de salud, pero usted puede ir a un establecimiento de salud donde no existe capacidad resolutiva y entonces no todos pueden ir al hospital del niño, este es un instituto especializado, ¿no? Y obviamente van los grandes quemados y es un lugar de referencia. Entonces, quien nos escucha y nos ve nos dice, bueno, ¿a dónde llevo? Por ejemplo, hace un momento estuvimos con el Centro de Emergencias Pediátricas, un buenísimo lugar donde yo puedo acudir. Pero ¿qué otros sitios, por ejemplo, podría yo pensar, padre de familia, el niño se quemó o el viejito se quemó, porque son los sitios más vulnerables? ¿A dónde lo llevo, no? Gracias por la pregunta, doctor. Yo creo que lo más importante, si es que el paciente ya tiene una quemadura importante y está comprometiendo la vida del paciente o estamos muy angustiados con papás, hay que llevarlo a un hospital de la zona, porque los sistemas de referencia funcionan a través de coordinaciones entre los hospitales, ¿no? Entonces, en un hospital le podrán dar las primeras atenciones y si la paciente amerita una atención en un centro más complejo, podrá ser referido en casos pediátricos a nuestro hospital, el Instituto del Niño de San Borja. Importante lo que ha dicho, ¿no? Eso Saber también qué hacer. me deja satisfecho, porque por lo menos decir, oye, ¿cuál es el hospital más cercano? Porque ahí sí tengo que pensar. Nosotros aquí tratamos de llevar siempre un mensaje de descentralización y de fortalecer el primer nivel de atención. Pero en este caso tenemos que decir, el primer nivel de atención tendría que ser un hospital donde hay una emergencia medianamente calificada que evaluarán. Dijo, no, este es un gran quemado, hay que mandarlo al instituto porque acá hay necesidad de que cirujanos plásticos especializados, en medio interno, en la regeneración de todo esto pueda darse. Pero sí tiene que haber esa convicción porque a veces el sistema tiene que responder ante las necesidades de alguien y a su vez también tener esa visión preventiva que hoy día hemos compartido con todos ustedes, ¿no? Claro que sí. Y yo me quedo con algo importante que quiero dejarlos a todos en sus casas, que es concientizar a la población en el colegio, en las casas, en los trabajos, la importancia de la prevención. Hoy día hemos aprendido prevención, cómo tratarlo, pero todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Hablamos de los pirotecnios, que no se juega con fuego, que es peligrosísimo, que tenemos ahí muchos niños en fiestas festivas tan importantes hospitalizados. Tener en casa la conciencia que la cocina no es para jugar. Importante la plancha y para los adolescentes no estar con el celular mientras estamos cargados. Y qué hacer cuando tenemos un accidente de quemaduras en la calle. Ya sabemos que lo que ponemos, el extintor, puede causar más daño en la población, en el paciente. Así es. Yo creo que han sido muchísimos los consejos que realmente tenemos que hoy día aprender, colocarle esos para los interruptores también, para ir no dejando cabos sueltos, el tema de los químicos, ponerlos pues fuera del alcance de los niños. A pesar que diría que el recipiente dice tener lejos del alcance de los niños, pero bueno, y son tan coloridos, a veces lo dejamos debajo de... en el acceso más sencillo para ellos, claro, ¿no? Cuando ellos están mucho más lejos, ¿no? O quizás una parte alta. Una parte alta, porque lo dejamos debajo del caño y el niño va gateando y ve el color rojo, azul, anaranjado con la forma del patito, qué sé yo, y le llama la atención, lo jala, lo abre y se lo coloca. Y ahí están los accidentes. Un pequeño resumen en un minuto, doctor. ¿Qué le podemos dejar como corolario a todos nuestros televidentes, a todos los peruanos a través de TV Perú? Bueno, como ya había hecho fabulosamente el resumen la doctora, decirles una vez más que en casa la manera más efectiva de prevenir las quemaduras es evitar que los niños jueguen con pirotécnicos, con fuego, evitar que los niños estén jugando alrededor de la cocina mientras preparamos los alimentos o mientras preparamos el baño. Y si es que el evento ya sucede, lo más importante es, una vez más, enfriar la quemadura con agua corriente por unos 10 a 15 minutos, ponerles una sábana limpia y transportarles a un hospital.
Y para terminar, una vez más, a nombre del Instituto del Niño de San Borja, agradecerles la oportunidad. Nosotros como instituto tenemos una unidad de atención al paciente quemado multidisciplinario en el que contamos con hospitalización, cuidados intensivos, rehabilitación, sala de operaciones, farmacia, consulta externa, todo en la unidad. Pero lo que queremos como institución es que no haya más niños quemados. Claro. Tanto como para el servicio como para los familiares. El que más se beneficia son la población, ¿no? Tenemos 24 camas muy bien manejadas por un grupo de profesionales muy calificados, pero la idea es no llegar a ocupar esas 24 camas y más bien tener aquí hoy en Cuerpo Médico un mensaje preventivo que es realmente lo más importante, porque mucho de eso también se da por negligencias. Insisto, dejar una olla al frente es negligencia, ya no es un accidente. Muchas gracias, doctor Castilla. Ha sido un honor el tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Ya saben, queridos amigos, el día de mañana tenemos un programa dedicado al lupus, porque ya también es el Día Internacional del Lupus Eritematoso, y estaremos aquí en Cuerpo Médico hablando de esta patología que también lo adolecen muchos peruanos. No hay tiempo para más. Muchas gracias por su sintonía y ya nos conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana. Bye bye.